Sí, más en cuanto me dé la pauta esto para grabar, nomás de que va a escucharse algo. Bienvenidos a esta su segunda semana, de hecho la última de la materia Economía número 2. Con esto concluimos un poquito de la perspectiva económica. Soy el maestro Fernando Ábalos y el objetivo de esta materia fue o es encontrar la importancia de la perspectiva económica. La primera semana le dimos mucho más fuerza a la perspectiva microeconómica y en esta segunda semana le vamos a dar más fuerza a rubros que competen completamente a la macroeconomía, entendiéndose la macroeconomía como aquella economía que estudia los países, el comportamiento de los países e inclusive regulaciones que permiten a ellos o a estos tener competitividad frente a otros. Muy bien, recordarles que estamos en el esquema de los 520, que la idea es que su conexión es importante, pero también el desarrollo de sus actividades en el tiempo y que también atiendan elementos como el que tenga la ortografía, el que tenga ahí hay cuestiones de que no esté copiado y pegado, cosas de esas que a lo mejor podrían mermar un poquito, ¿no? Que sea una entrega a conciencia ayudaría mucho como tal. Y también el cuánto se meten a las conexiones, o más bien cuánto se meten a la plataforma, está dentro del conteo de la calificación como tal, y obviamente también el trabajo o el portafolio de actividades. En este caso es un portafolio de actividades, es decir, que a las actividades que hemos estado trabajando o con las 3 primeras y las 3 últimas, puedas hacer un compendio que incluya portada, introducción y conclusión. Es decir, que el trabajo del portafolio puedas incluir lo que yo quiero del portafolio. En esencia es ver todas las actividades en uno, pero además incluir, lo que es la introducción y la conclusión, porque quiero escucharte, quiero saber tu opinión de ciertos temas, y la idea es que puedas expresar una opinión fundamentada y formalizada de nivel bachiller, en donde yo pueda ver la comprensión de manera general de los temas económicos. Muy bien. Entonces, esta segunda semana toca desarrollar la parte de la política económica y el desarrollo económico, y entramos dentro de la primera temática con los indicadores macroeconómicos. Es decir, la semana pasada estuvimos viendo la microeconomía y algunos elementos microeconómicos que tienen que ver con frontera de posibles de producción. Estuvimos viendo un poquito de oferta y demanda, pero esta vez la idea es que puedan entender un poco de indicadores macroeconómicos. Primero, ¿qué es un indicador? Indicador se refiere a cualquier medible. Es decir, por ejemplo, oye, ¿cuál es un indicador de la eficiencia del área de ventas? Pues la venta misma, ¿no? La venta de productos. ¿Cuál es el indicador para el área de producción? No, pues cuántas unidades produjo y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de indicadores macroeconómicos, es un número, una cifra, una estadística que nos sirve para saber qué tan bien está yendo una economía, normalmente regional o de país. Es decir, este es un número ya bien que nosotros lo interpretamos como positivo o negativo a partir de lo que llegamos a ver. Muy bien. ¿Para qué se usa un indicador macroeconómico? Pues bueno, gracias al indicador macroeconómico o los indicadores macroeconómicos, los gobiernos que pueden entender si están estableciendo o no políticas correctas en cuanto a su gobierno, ¿no? Es decir, oye, cómo el gobierno está haciendo acciones adecuadas, y lo podemos comparar a lo mejor con, oye, inflación. La inflación está a un nivel aceptable o está a un nivel por los cielos. Llámese, por ejemplo, Argentina. Oye,
con la inflación que está teniendo Argentina, porque ojo, antes era normal hablar de Venezuela y es hablar todavía normal de Venezuela y su inflación enorme, ¿no? Pero Argentina se ha ido en el tenor de con inflaciones altísimas del 40, del 50%, y comparado con México, pues dices, oye, pues Argentina está teniendo inflación fuerte. Tal vez existan algunos errores macroeconómicos o algunos errores de políticas que están haciendo deficiencias en los términos macroeconómicos. Oye, otro indicador macroeconómico a lo mejor es el empleo. Oye, por ejemplo, el caso de España, ¿no? Cómo estaban en algún momento un gran porcentaje de la población en desempleo. Y en este caso, eso podría mermar completamente en la economía del lugar, es decir, personas que no les ajusta, se disminuye la calidad de vida, a lo mejor incluso puede aumentar otro indicador que no meramente es económico, pero que es de bienestar, ¿no? Que es el tema de la seguridad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando los indicadores macroeconómicos es como cuando estamos evaluando nuestras notas, ¿no? Oye, que saqué 10 en biología, saqué 10 en sociedad, pues bueno, está hablando de que no existe ninguna situación, ¿verdad? Oye, pero que sacaste 5 en matemáticas y que sacaste 5 en historia, bueno, entonces a lo mejor ahí te está dando un indicador, ese número te está indicando que a lo mejor hay algo que hacer para corregir, ¿no? Entonces, tanto puede el indicador ser algo, un número que te indique que estás haciendo algo bien o que estás haciendo algo mal, pero justamente el indicador, valga la redundancia del nombre, indica un camino, indica una estrategia o algo que se debe hacer, esto en términos macroeconómicos. Muy bien, y la idea es que un país sano, un país que está por la buena vereda, en sus indicadores macroeconómicos, pues tendrá prácticamente todos en un buen número comparado con el mundo como tal. ¿Sí? Yo recomiendo mucho unas bibliografías alrededor del foro de competitividad. Hay unas muy padres, te voy adelantando, digamos que son más de 100 indicadores los que manejan ellos, y nadie tiene todos en primer lugar. Es decir, todos los países tienen altas y bajas, pero se nota la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado o menos desarrollado. En donde uno de los, por ejemplo, a ver, uno que tiene mucha fuerza es Singapur, pero tiene muchas debilidades en algunos temas, ¿sí? Y tú vas viendo los promedios internacionales y tú puedes ir más o menos viendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades a partir de los indicadores macroeconómicos. Muy bien, vamos a analizar aquí unos cuantos y la idea de la primera actividad es que tú puedas analizar otros cuantos de tu región, ¿sí? Uno es el tipo de cambio. Todos hemos escuchado, por ejemplo, la referencia del dólar peso. ¿Sí? Eso es tipo de cambio, ¿sí? Cuando nos referimos al tipo de cambio, nos referimos en este caso a cuánto cuesta a mi moneda, le cuesta a mi moneda intercambiar por otra moneda, ¿sí? La más común, la que más estamos acostumbrados a ver, es la del peso dólar, ¿sí? Y por ejemplo, fue todo un tema de conversación hace un par de mesecitos, porque el dólar estaba llegando a niveles históricos en cuanto a bajeza. Ya volvió a subir un poquito, está en 17.50, pero llegó a estar en 16.90, 17.05 y era un acontecimiento histórico. ¿Por qué? Porque estaba históricamente siempre había crecido y había llegado incluso a niveles estratosféricos, es decir, había llegado a estar hasta 23 pesos, ¿no? Entonces, el tipo de cambio es una de las tantas maneras de evaluar qué tan bien está una economía o qué tan posicionada está una economía frente a otra. No es la única, pero es una manera también de identificarlo. Dentro de eso también es importante que sepamos que las divisas se manejan o se dividen en monedas duras y monedas blandas.
¿Cuáles son las monedas duras? Normalmente son aquellas que sufren tan poca inflación o son tan estables que normalmente son marco de referencia. Un ejemplo de ellos todavía es el dólar, es la libra esterlina, el yen japonés todavía podría ser considerado moneda dura y próximamente el yuan. ¿Sí? ¿Cuáles son monedas débiles? Pues prácticamente todas las demás. ¿Sí? ¿Qué tan blanda podría ser? Pues depende de qué tanto fluctúa. Aquí no hablamos de que si es poderosa o no, sino qué tanto va subiendo y bajando de poder o de nivel adquisitivo dependiendo de dos que tres acciones. México, por ejemplo, es tan dependiente de otras acciones que nuestra moneda sí es algo fluctuante, ¿sí? Comparado con otros países. Pero eso es una manera interesante de poder entender en qué posición estamos. Por ejemplo, cuando estábamos teniendo la boyanza del dólar contra el peso, también era importante compararlo con el euro, compararlo con la libra, compararlo con el yuan, con el rublo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de cambio es una manera de entender un indicador macroeconómico. ¿Ok? Otro indicador macroeconómico, bueno, perdón, antes de, ¿por qué puede fluctuar una moneda? ¿Por qué una moneda puede subir? Pues por muchísimas cosas. En esencia, porque un país esté evaluado más importante que otro. Oye, ahorita con lo que está pasando de BRICS y BRICS Plus, ¿sí? Que están entrando países, países petroleros de Medio Oriente, ¿no? Y que se está haciendo prácticamente el 42% de la población mundial, pues ahorita está agarrando mucha fuerza el yuan, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues hay muchas personas que dicen, yo creo que muchas de las inversiones en China van a funcionar porque China está haciendo las cosas bien, es el modelo bollante, etcétera, etcétera. Entonces, vas a encontrar que su moneda va agarrando más fuerza comparado con otros. ¿Sí? Vas viendo también, oye, y también por sentido común, oye, si tu moneda o si tú eres un inversor internacional y ves que, por ejemplo, Argentina está devaluándose una y otra y otra y otra vez, no le ves estabilidad al país, entonces dices, mejor ahorita no le invierto. Me espero a que las aguas estén un poco más tranquilas, no vaya siendo que pierda mucho patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fluctúan? En esencia, ¿por qué tan riesgoso se ve un país? Y eso lo puede generar las cuestiones políticas, el ambiente geopolítico, decir, oye, ese país qué patrimonio tiene y dentro del patrimonio que tiene, qué sectores son los más fuertes de ellos y en relación con el mundo de oferta-demanda, ¿no? Oye, fíjate que es un país petrolero y todavía tenemos mucha máquina, mucho carro, mucha industria que depende del petróleo y escasea el petróleo, pues ese país va a ir hacia arriba. Pero ¿sabes qué? Ahorita está entrando en una guerra, ¿sabes qué? Va a estar inestable. Entonces, también mucho tiene que ver con la valoración y reputación que tiene el país, dependiendo de la historia geopolítica que tiene. ¿Sí? Las importaciones y las exportaciones, qué están haciendo bien, qué innovaciones. Aquí, créanme, no está dentro de la diapositiva, pero hay mucho en juego a partir de la innovación y de las cosas que se están haciendo de invenciones en sectores clave del mundo. Es decir, si, por ejemplo, quien lo está haciendo bien, que no es Estados Unidos, es Corea del Sur, y vean cuánto ha subido Corea del Sur en los últimos años. Obviamente un poquito, bueno, no obviamente, pero sí un poco patrocinado por Estados Unidos, pero sí por geopolítica, por innovación, por tecnología, las están haciendo cosas bien y también ha subido muchísimo. Otro país, y que lo nombramos anteriormente, Singapur, está haciendo cosas bien interesantes, Emiratos Árabes Unidos está haciendo cosas interesantes, y bueno, modelos que a lo mejor no le están rompiendo, pues van a notar esas circunstancias. Por ejemplo, Haití, ¿sí? Bueno, ¿qué innovación se está haciendo en Haití que a lo mejor pueda cambiar el mundo? Pues no se vislumbra tan fácilmente. ¿Sí? A lo mejor sí están haciendo, pero no se vislumbra, a lo mejor no está preparado o no está tan preparado
para que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué fluctúan las monedas? Pues bueno, es parte de la dependencia que se tiene económicamente de un país a otro y lo puedes saber hasta en el tipo de cambio. Otra manera de ver un indicador económico para ver si un país va funcionando o no es la masa monetaria. Dentro de la masa monetaria se puede dividir desde el M1 hasta la M6. Y entre más vas caminando con el M1, M2, M3, M4 y así, más va siendo más elementos de largo plazo que de corto. Creo que el favorito de muchos para analizar es el M1 y el M2. El M1 analiza los billetes y las reservas de los bancos que tiene el país. Muy bien. Y el M2 le agrega depósitos a corto plazo. Y entonces lo que quiere saber la masa monetaria es cuánto dinero hay circulante rápido. A diferencia del Producto Interno Bruto que te mide la productividad de todo el país durante un año, más bien habla de qué tanta liquidez hay. Es decir, oye, por ejemplo, podría haber un país que tenga mucho Producto Interno Bruto, pero que tenga una masa monetaria débil. Entonces, ¿qué pasa? Es un país que tiene todo hipotecado en inversiones. Muchas de las personas que están ahí o tienen una deuda o están invirtiendo, pero que no tienen flujo de efectivo. Y un país con alto M2 tiene mucho flujo de efectivo, entonces es uno que puede estar moviendo e inversionando rápido. Muy bien. Otro de estos es la prima de riesgo. La prima de riesgo es más interesante para los que son inversores de país en país. ¿Sí? Y que normalmente, por ejemplo, México tiene sus CETES directos, sus CETES a 28 días, etcétera. ¿Sí? Pero por ejemplo, otros países tendrán sus propios, por ejemplo, Estados Unidos tiene sus bonos del tesoro, etcétera, ¿no? Entonces, depende de cómo está la circunstancia geopolítica, ya les dijimos, y muchas otras historias económicas del país, ¿sí? Y tú inviertes en un país más inseguro, en cuanto a riesgo, normalmente hay un mayor dividendo, pero normalmente tendría que haber más interés, es decir, oye, pues yo estoy invirtiendo en un lugar que pues necesita más el dinero que de donde yo vengo o de otro lugar de donde yo lo puse, pues queremos entender que existe un riesgo mayor, ¿no? Oye, pues si yo estoy invirtiendo en Venezuela hay un riesgo enorme porque sé que a lo mejor puede devaluarse, que va a hacerlo, pero que va a devaluarse muchas veces. Oye, pero pues como está tan urgido de dinero, pues tú lo puedes dar un interés mayor, es decir, oye, pues si me regresas mi dinero, lo quiero con una tasa de interés mayor, es decir, que me vas a regresar más dinero. Y entonces, la prima de riesgo es restar lo que es la tasa de interés del lugar con más riesgo menos un país de referencia. Normalmente uno que tiene menor tasa de riesgo y medirlo a 10 años. Y eso contrastado con lo que se le presta, pues te sirve como medida para saber si es un lugar interesante para prestar o no. Oye, pues resulta ser que en Argentina hay una prima de una tasa de interés pagándote de deudas de 50%. Oye, que México tiene una tasa de interés del 10%, entonces 50 menos 10 da 40. Oye, está altísima. Parece muy interesante. ¿Qué tanto riesgo? Y ahora mides con otros indicadores. Oye, resulta ser que poco riesgo porque crees que mi ley la va a romper, la va a cambiar, etcétera. Ah, pues hay que invertir ahorita en Argentina, está bueno, tiene buena prima de riesgo. Y entonces ahí le metes, ¿no? Entonces va directamente por ahí. La deuda pública es justamente con lo que muchas veces se adquiere la prima de riesgo. Hablamos con la parte de los inversores, ahorita lo hablamos con la manera del Estado, ¿sí? Y tiene que ver con cómo voy a poder pagar como Estado el dinero que se me pidió prestado con intereses, ¿sí? Es decir, oye, fíjate que soy Bolivia
y pedí $1,000 millones, ¿ok? Con una tasa de interés del 15%. Entonces, pues al año voy a tener que pagar $1,015 millones. Y si tengo un PIB anual de $500 millones, significa que mi deuda pública es de 2.10 años PIB y se mide en porcentaje de PIB. Cuando excede de 100%, se mide en año PIB. ¿Sí? O sea, hay a veces que la deuda externa, ¿no? Decían, oye, fíjate que son 50 años PIB. Significa que si no pidieras prestado, tendrías que, con el PIB que generaste ese año, tendrías que pasar 50 años para pagar la deuda, ¿no? Entonces, va midiendo un poquito qué tan endeudado está un país. Y ojo, en este mundo no está mal estar endeudado. Está peor no tener un flujo de efectivo, no tener un PIB. Ojo, desde el punto de vista macroeconómico. Desde el punto de vista microeconómico, estar endeudado es una fatalidad. Sobre todo, entre menos dinero puedas recuperar. Muy bien. ¿Por qué les digo eso? Porque, pues bueno, a ver, países como Estados Unidos, es unos países más endeudados. Corea del Sur es otro país súper endeudado, pero tienen mucho flujo y tú le vas a cobrar porque tienen buenos armamentos de una manera respetuosa. Muy bien. Y otro de ellos es la balanza de pago, que es otro indicador macroeconómico y que te puede dar una circunstancia de cómo está la economía de manera general. Es decir, que tú puedes ir viendo más o menos qué tanto se está pagando, cuáles son sus cuentas contables, si está bien más o menos la cuenta contable. Y van checando las importaciones, las exportaciones, las transferencias, los ingresos del lugar y la evaluación de los pasivos financieros general del país como tal. Muy bien. Y pues bueno, en indicadores, como les decía, hay muchísimos indicadores, valga la redundancia, lo único que nos hacen es indica más o menos cómo está un país, una entidad, un entorno como tal. Estamos hablando desde la perspectiva macroeconómica, ¿sí? Sí, en este caso, lo que vamos a empezar a realizar es, o la actividad número 1 es observar los indicadores que puedas tener del alcance de INEGI de tu estado y trata de elaborar por ahí una infografía, ¿no? Es decir, algunos datos que me puedes decir, ya bien sea de Sinaloa, que por ahí tenemos algunos alumnos, otros de Jalisco, otros de Colima, otros de Michoacán y de Durango, que son los que más ubico. Pero si existe otro estado, si están en otro estado, incluso si están en otro país, a lo mejor sería cuestión de visualizar con los generadores del otro país. ¿Qué otros países me ha tocado con alumnos? Me ha tocado con alumnos en Estados Unidos y en Canadá. Los dos tienen sus propios generadores estadísticos, ¿sí? Ya depende de otros países. Si es un país, si estás en África, pues ahí sí ya te la valgo, ¿no? Hazlo de México, de tu país de origen, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? En este caso, Héctor, en representación del salón. No, profe, pues hasta ahorita he tenido todo claro. Good. Bien. Adiós. Ya no te alcanzo a ver. A ver. Creo que ya. Muy bien. Thank you. Muchas gracias. Otra de lo que hemos estado hablando, o más bien de lo que habla de las diapositivas, es del keynesianismo y monetarismo, ¿sí? Que deriva la segunda actividad. Tanto el keynesianismo, monetarismo, lo que es la neoliberalismo y todos estos estudios del mismo, apoyaron de alguna manera la perspectiva económica del lugar. En este caso, por ejemplo, el keynesianismo se le debe a John Maynard Keynes, ¿sí? Y que se dio a partir de los años 30, 40, 50, en donde hablaba un poquito más de cómo resolver los problemas económicos a partir del Estado. Es decir, él hablaba que en este caso los individuos no íbamos a poder pasar de una recesión
grande económica si no es por poder del intervencionismo del Estado. Más o menos de una perspectiva keynesiana fue lo de el problema de la burbuja económica que tuvo Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria. Sí, que ya estuvo hace muchos años, hace como en el 2009, 2010, que tuvo una gran caída en la bolsa y que tuvieron que rescatar la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Aquí en México se parece, por ejemplo, lo que sucedió con Fobaproa, ¿sí? Una gran inflación o un gran estancamiento económico que generó mucha bronca en la caída de muchas empresas y que decían hay que rescatar a las empresas a partir de los estímulos que se estaban generando y a partir del poder del Estado. Es decir, es cuando muchas veces algunos críticos, sobre todo personas que son prosocialistas, dicen, oye, qué curioso que cuando una persona física no tiene recursos para poder pagar el impuesto, puede ir incluso detenido, ¿no? Es decir, lo mandan a bancarrota o incluso ir detenido. Ah, pero no fuera un banco central, no fuera una empresa demasiado grande de esas que son casi transnacionales, porque ahí sí, oye, pues pobrecita, interviene el Estado cuando vienen problemas, ¿no? Pero cuando no vienen problemas, pues el lucro va para esa empresa grande, ¿sí? Entonces ahí están las críticas, sobre todo del comunismo y del socialismo, y dicen, oye, como que las reglas del juego no están del todo justas, ¿no? Pero es una perspectiva keynesiana que dice, pues bueno, es que tarde que temprano, como funciona el poder económico del capitalismo, va a terminar teniendo una fluctuación en donde el Estado va a requerir intervenir para vida de que se pueda reactivar, ¿sí? Y entonces comentaba que se reactiva no por la empresa en sí, sino por dar empleo a estas personas, por ejemplo, de empresas grandes o de corporativos o de gobierno directamente, que a partir de estos estímulos, a partir de estas ayudas, pues iban a conservar sus empleos, ¿no? Entonces es una postura muy de, oye, pues vamos a ayudar a la empresa porque es la que nos está ayudando a nosotros como Estado y a partir de esos estímulos, pues vamos a recuperar y reinyectar ese estímulo, ¿no? Y de alguna manera el keynesianismo estaba muy pendiente de las subidas y bajadas de la economía para ver en qué momento entraba gobierno a contrarrestar los problemas, ¿sí? Y las políticas monetarias iban en pro de o para reducir las tasas de interés y ayudar a las empresas grandes a mantener las fuentes de ingresos. Muy bien. ¿Qué pasa? Pues bueno, no ha durado, ha habido políticas a veces keynesianas, que es decir, no estamos hablando de que se extingan completamente, pero empezaron a haber más políticas diferentes a partir de los 60, 70 con el monetarismo. Aquí entró Milton Friedman, ¿sí? Y habla un poquito de que en vez de dar poder al Estado, en este caso habla de que el mismo dinero de la economía regula la estabilidad económica de un país. Es decir, que la misma oferta y demanda se autorregula y generan cosas para generar la estabilidad económica. Milton Friedman hace más gala o estudia un poquito más la inflación, ¿sí? Y estudia la circulación en este caso de los billetes a partir de eso, es decir, oye, ¿qué tanta masa monetaria existe? Aquí, por ejemplo, también el M2 funcionaría muy bien, el M1, ¿sí? Milton Friedman habla un poquito más de ese control inflacionario, de esas políticas que permitan no exceder de la oferta de dinero y tampoco que exista una carencia de oferta de dinero. También hablaba un poquito de que eran importantes políticas monetarias, políticas que ayudaran a reducir
un poco las tasas de interés y que de alguna manera hubieran circunstancias manejables en cuanto a la cuestión monetaria. Muy bien, y entonces, recapitulando, Keynes hablaba más del poder del Estado para regular la economía, ¿sí? En este caso, Milton Friedman hablaba un poquito más del poder de la moneda para regular la economía como tal. Es decir, mientras uno evaluaba un poquito más el desempleo, evaluaba más las fuentes de gobierno, o las tasas de interés, por ahí decirlo, el otro lo hacía más orientado hacia la inflación, hacia la masa monetaria, etcétera, etcétera. Muy bien. Y como actividad 2 va quedando un ensayo sobre el monetarismo y el keynesianismo en la economía. Es decir, conlleva estudiar un poquito o más o menos una manera de resolverlo podría ser desde la investigación de internet de decir, oye, ¿cómo el monetarismo en México y luego keynesianismo en México, ¿no? Y después, a partir de eso, llegar a una conclusión. Muy bien. Misma dinámica, en este caso, Héctor, en representación del Estado, digámoslo así, o más bien. ¿Qué pasó, profe? Todo bien, ok. Le damos continuidad. Muy bien. Y continuando para la tercera parte, tiene que ver con la distribución del ingreso. Y pues bueno, aquí se vuelve un poquito más, en esta parte un poquito más humana, digámoslo así, ¿no? Es decir, el ingreso tiene una distribución que muchas veces algunos países la tienen mal distribuida y otros que tienen un poquito de mejor distribuida. Una característica normal de un país de ingresos altos suele ser que esté también normalmente un poco mejor distribuida su riqueza que en los países de ingresos bajos. Es decir, oye, ¿existen ricos en países de ingresos bajos? Sí, muy, muy, muy ricos. Usualmente es más fácil que el rico se vuelva aún mucho más rico en países de ingresos bajos que en países de ingresos altos, irónicamente, porque normalmente los países de ingresos altos tienen mejores regulaciones para revisar la equidistribución de los recursos. Exceptuando algunos cuantos, la mayoría tiene políticas que distribuyen la riqueza de una manera más justa. Muy bien. Y entonces, dentro de los ingresos que vamos teniendo, pues bueno, ya vemos aquí la gráfica y no nos sorprenden absolutamente nada, ¿no? Es decir, sabemos bueno, aquí habría que hacer algunas cosas de cambios, porque yo no veo a China con países de ingreso bajo, yo lo veo ya como un país de ingreso medio y tirando medio alto. Yo no veo a Rusia como un país de ingreso mediano bajo, yo también lo veo como mediano alto. Y hablábamos del caso Singapur, del caso Emiratos. Exceptuando eso, la mayoría de los países ha mantenido, bueno, también India ha tenido cambios. Exceptuando eso, la mayoría de los países han tenido lo mismo. Hay una tendencia enorme, y los que lo hemos estudiado, lo que han estudiado, que si se fijan el norte del hemisferio, ¿sí? Es decir, al norte del Ecuador existe muchísimo mejor distribución de riqueza y siendo más específico del trópico, les fallo, creo que es Cáncer, el trópico de Cáncer, hacia arriba del trópico de Cáncer todavía hay mayor distribución de riqueza que en el resto, ¿sí? Si se fijan, el sur, exceptuando Australia, exceptuando Brasil como emergente, pero que creo que todavía le falta mucho, exceptuando a ellos, pues bueno, la cosa está complicada. Y en el norte, incluso hay temas hasta de clima, han hecho estudios de clima,
para ver si tiene algo que ver con eso. Pero en realidad, pues también tiene que ver mucho con la historia de cada país, ¿no? Es decir, cómo se formó cada país y recordar quién invadió a quién, ¿no? Y de qué manera se hicieron, ¿no? Por ejemplo, bueno, los países desarrollados son los que vimos ahí normalmente en moradito y tiene que ver con personas que tienen una alta calidad de vida. Yo no pienso en un país desarrollado y pienso en Suiza, pienso en Suecia, que son países Noruega, países nórdicos, que tienen un alto Producto Interno Bruto y que normalmente el ingreso per cápita, es decir, por persona, es alto. ¿Sí? Son países con un avance de comercio interesante y una perspectiva laboral que normalmente, un desarrollo laboral industrializado. Normalmente vamos a encontrar en un país desarrollado mucho mejor proporción de empresas del nivel del sector industrial y del sector servicios. Es decir, desgraciadamente o irónicamente, tener muchas empresas del sector agrícola y del sector ganadero y del sector, por ejemplo, de la pesca, que serían los sectores primarios, uno pensaría, oye, pues en pro de los recursos y en pro de comer, creo que sería lo que deberíamos desarrollar más, ¿no? Pero irónicamente en la economía, los países que más tienen porcentaje de eso versus los industriales y versus los servicios suelen ser economías más bajitas y economías menos desarrolladas. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista que tenemos está enfocado directamente a la generación de valor, es decir, al trabajo que le ponemos y al desarrollo de capital intelectual y de tecnología para transformar la materia prima. Es decir, quien vende la materia prima sin terminar el producto, está considerablemente renunciando a la mejor fuente de ingresos. Y eso lo podemos ver incluso a nivel local. ¿Cuántas veces ves, por ejemplo, personas que tienen su cultivo de elote, por ejemplo, etcétera, y que tienen una calidad de vida, o más bien, que tienen un ingreso económico moderado? A diferencia, a lo mejor, que de otros que tienen a lo mejor la empresa de esquites, etcétera, que no tienen un ingreso tan moderado. Irónicamente, el quien lo cultivó y el quien lo desarrolló tiene una proporción menor quien lo comercializó. Es más chamba el quien lo hizo de primeras, ¿no? Pero entendamos, el mundo económico no se mueve a partir del esfuerzo, se mueve a partir de las 4 factores, y entre ellos la tecnología y el capital intelectual. ¿Sí? Entonces, un país desarrollado tiene altos niveles de calidad de vida, usualmente asociados a la tecnología, usualmente asociados a prestaciones económicas de ese tipo. Estabilidad económica, Producto Interno Per Cápita elevado, alto índice de desarrollo humano, es decir, que cualquier persona o que tiene mayor posibilidad de tener más riquezas, es decir, hay un término que se llama movilidad social, que es qué tanta probabilidad tienes de pasar a ser más rico que tus papás o más pobre. Y en este tipo de lugares todavía la cancha está más o menos parejita y todo el mundo puede llegar a subir o bajar. Muy bien. Una baja tasa de mortalidad infantil, es decir, las personas que, de hecho, creo que tienen un problema diferente. El problema diferente que tienen es que suele haber una población muy longeva, es decir, tienen personas que usualmente deciden no tener hijos o tener pocos hijos y una esperanza tan alta que hacen que la población sea una población muy adulta. Y vean esos videos que hablan de la sociedad de diferentes países y se van a dar cuenta que en otros países hay mucho adulto y mucho adulto mayor en proporción que países como en Latinoamérica y que en África, ¿sí? Y que a lo mejor en Asia Media, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están teniendo hijos,
pero de alguna manera porque están tomando decisiones de otro tipo con su desarrollo. Muy bien. Y eso, pues bueno, tradúzcanlo en un país subdesarrollado. Un país subdesarrollado tiene más hijos, tiene más dependencia del sector agrícola, tiene bajos niveles de calidad de vida, como tienen que estar produciendo desde temprano, el índice educativo es más bajito, y tú lo notas en comunidades más, en comunidades o en lugares un poquito de más escasos recursos, van a observar que el nivel educativo tiende a ser un poco menos, que no debería haber una correlación directa del nivel adquisitivo con el nivel educativo, pero que sí lo existe. Y hay muchos debates que tienen que ver con el sector educativo y eso. Muy bien, el Producto Interno Bruto per cápita es muy bajito, las personas suelen estar en modo sobrevivencia. Hay ricos, claro, en un país subdesarrollado hay ricos, pero suelen ser ricos aislados y que oprimen mucho al pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y, por cierto, México está aquí. Hay ese México en subdesarrollado. Y menos desarrollado, es decir, hay muchos países peores que México. ¿Sí? De hecho, bajo el criterio de competitividad estamos en el lugar 51 de 144 países analizados. Significa que las cosas podrían estar mucho peores para los mexicanos. Y existen países menos desarrollados que son países que aún tienen más rezagos. Son todas las características de los países de subdesarrollados, pero todavía muchísimo mayor. Estos, por ejemplo, tienen, si nos quejamos del servicio de salud mexicano, que está en el 62 de 144 bajo ese estudio, imagínense esos otros lugares, ¿no? Hay una tasa de mortalidad como en 1920, ¿no? Depende completamente de sector agrícola o de asistencia social. Léase países como Níger, como Sudán del Sur, como Burkina Faso, y los tengo presentes porque justamente están entrando en una revuelta por Free Africa, ¿sí? Pero aún así, pues siguen estando de la asistencia global. Hay un tema de que, pues obviamente es un país que fue saqueado y ha sido torturado muchos años, entonces, pues por ahí tiene que ver, hay un ambiente de injusticia enorme, ¿sí? Y no es que sean tan pobres, pero es que el sistema no te permite crecer mucho más. Muy bien, obviamente menos tecnología, temas de conflictos, muchos más conflictos que son ocasionados por el tema socioeconómico. De hecho, México está teniendo riesgos de convertirse, de hacer ese tipo de detalles, de entrar en que sus conflictos internos terminen por frenando la maquinaria, ¿sí? Etcétera. Muy bien. Entonces, pues hay muchas cosas que van generando la desigualdad. Y la desigualdad, pues puede ser la desigualdad, a manera de conclusión, podemos ver de la desigualdad del trabajo, de personas que hace poquito escuchamos de un gobernador, no voy a decir nombres, de un gobernador que hablaba de su sueldito de 50,000 pesos mensuales, ¿no? Y obviamente en las redes explotaron porque ese sueldito de 50,000 pesos mensuales pertenece a mucho más alto de la promedio que está como tal, ¿no? Depende de cada estado, y depende por el nivel de gastos de cada estado, pero para poner en contexto, un salario promedio en México puede rondar desde los 5,000, 6,000 pesos mensuales hasta los 16, 17,000 pesos mensuales. Es decir, un sueldito de 50,000 es muy por arriba del promedio. Muy bien. En este caso, pues, exclusión y discriminación, es decir, incluso, bueno, o incluso no, México vive mucha discriminación y mucha exclusión. Ha habido un tema reciente con el tema de los whitexicans, fifis y también el tema del menosprecio a
a la raza indígena, y hay un tema bien, bien complejo de eso, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de discriminación y exclusión. Y la circunstancia del ciclo económico como algo. Perdón, quiero compartir esto porque es importante. La distribución de los ricos y los pobres en INEGI se maneja por deciles, ¿sí? Normalmente los primeros 4 deciles son para la clase pobre o designada pobre, por así decirlo. No me gusta la palabra, pero se podría decir para personas con escasos recursos. Clase media, la clase entre comillas media está entre el decil 4 y 8, y la clase social más acomodada entre el 9 y el 10. Más acomodada, ojo, no digo que sean los más ricos. Muy bien. Para ponerlos en contexto, el decil, por ejemplo, 1 al 4 decía que eran pobres, y tienen estos un ingreso por familia trimestral en el 2020 de 27,558. Es decir, que si te encuentras como familia ingresando menos de 9,000 pesos mensuales, 9,200 por ahí más o menos, 9,200 pesos mensuales por familia, podrías estar considerado dentro de los 4 primeros deciles y ser considerado de escasos recursos, ¿vale? Entre el 5 y el 8, pues podemos decir que serían menos de 60,598 pesos trimestrales por familia, es decir, 20,000 pesos mensuales por familia. ¿Sí? Si se ingresan menos de 20,000, estaríamos hablando de la clase media mexicana, que ojo, ha habido estudios recientes que en teoría la clase media debería ajustar para tener para vivienda, para comida, para alguno que otro lujo, y no es la realidad. Que estaban hablando que más o menos por persona tendría que ser alrededor de 12,000 pesos mensuales por persona para poder más o menos hablar de una media, ¿sí? Es decir, oye, si son 4 integrantes, una familia promedio, estaremos hablando de mínimo 48,000 pesos mensuales para llegar a la real media, ¿ok? Entonces, pues va por ahí. Entonces, pues va por ahí, y ya nada más analizar un poquito que el decil 10 es de 163,000 pesos trimestrales. Es decir, estamos hablando de, si mis cuentas no me fallan, arriba de 50,000 pesos mensuales. Ahora sí, el sueldito que decía ese gobernador, para pertenecer al 10% de la población más rica de México en el 2020. Muy bien. Pero, pues bueno, es bien interesante. Yo recomiendo mucho Coneval. Analicen Coneval, es el encargado de analizar la pobreza. Ellos analizan la pobreza por diferentes tipos de carencias. Las analizan por rezago educativo, por servicios de salud, por servicios de seguridad social, etcétera. Muy bien. Y ya nada más, pues bueno, es analizar que la distribución de ingresos en México se mide a partir de la curva de Lorenz y del coeficiente de Gini, ¿sí? Más o menos se ve una distribución de riquezas en donde entre más curva sea la curva de Lorenz, estaríamos hablando de una inequidad o una distribución de inequidad en el lugar, ¿no? Y para ponerlos en contexto, desgraciadamente ahí sí sacamos un pésimo lugar en el coeficiente de Gini. Es decir, hablábamos que somos uno de los coeficientes Gini más grandes de todo el mundo. Estamos como en el lugar 7 u 8 de los países que analizaron. Y es decir, que resulta de ser que la gráfica que vimos con decil 10, en donde decíamos, oye, pues 50,000 pesos, era un promedio, porque resulta de ser que el 1% de la población mexicana tiene cerca del 30% de los recursos de todos los mexicanos. Y entonces estaríamos hablando de que la proporción de la curvatura del coeficiente Gini se va por los cielos, y resulta de ser que ese 1%, que cuando hablábamos de ingresos trimestrales de 150,000, estas personas lo están ingresando, perdón que lo diga, a la quincena. Entonces,
Entonces ahí se pone la cosa muchísimo más compleja. Entonces, pues bueno, a partir de eso podemos entender un poquito más el tema del crecimiento económico y el desarrollo económico. El desarrollo y el crecimiento económico tienen que ver con cómo poder pasar de un país con subdesarrollado a uno desarrollado, o de uno con menos desarrollo a un subdesarrollado. Y cómo a partir de ciertas estrategias mejorar la capacidad productiva de un país, de hacer que las empresas y que los países o que las personas quieren invertir en ese país y que también al mismo tiempo puedan tener una mejor calidad de vida y que puedan generar riquezas. Aquí sí es bien importante y bien interesante ver caso China. El China está reduciendo bien cañón la desigualdad económica, está haciendo cosas bien interesantes para dejar de la pobreza a muchas personas. México hizo sus acciones, dicen que este gobierno mexicano ha quitado muchos de la pobreza, no hacia la riqueza, pero hacia la medianía, es decir, que está disminuyendo la pobreza extrema. Pero el caso China sí es un caso que es mucho más, complejo y más interesante porque sacó muchísimas más personas. Caso India también, pero pues tiene que ver con la cercanía con China y el modelo BRICS. Muy bien. Vamos hablando también un poquito de desarrollo económico, es decir, la creación de productos, el aumento de instalaciones de infraestructura, un crecimiento equilibrado de pasar de la agricultura, que ojo, y hago un disclaimer, no significa que tu país no haga agricultura. La agricultura es importantísima, es más, es lo que nos va a dar de comer en el futuro. Pero lo que sí podría funcionar mejor es que la agricultura tenga tecnología y que a partir de la tecnificación de la agricultura, que ha sido una apuesta de muchos años de México, podamos llegar a mejores niveles. Muy bien. O llegar a mejor vender el producto terminado y no vender un producto sin terminar. Y todas esas cosas se derivan en decisiones políticas. Es decir, cuando vemos la parte de política fiscal y política monetaria, son decisiones que toman los gobiernos a partir de la información y de los indicadores que tienen para saber cómo hacer que sean más desarrollados. Dentro de eso pueden existir políticas fiscales o políticas monetarias. Las políticas fiscales tienen que ver con el tema de impuestos y cómo poder administrar mejor los impuestos y poder transformarlos en calidad de vida. Y las políticas monetarias tienen que ver un poquito de cómo ajustar el dinero que le llega como tal al gobierno de una manera eficiente. Muy bien, si todo sale bien, las mismas políticas fiscales y las mismas políticas monetarias van a generar una estabilidad en precios, una certidumbre de inversión y por ende van a generar un crecimiento de empresas y un empleo estable. Muy bien. Y como último, la última actividad de la materia que va a permitir el proyecto integrador es entender un poco más de la política económica, entender un poquito más de cómo México ha evolucionado a lo largo no de la historia, pero pongámosle a lo largo de los últimos 30 años y entender un poquito de cómo está México. ¿Qué te puedo recomendar para que lo puedas llegar a entender mejor todavía? A lo mejor que veas un ranking monetario en donde puedas entender dónde está México, en qué paradigma está México, decisiones políticas que ha tomado México recientemente y cómo va funcionando el desempleo. A lo mejor puedes orientarte al desempleo nada más, al tipo de cambio, como la evolución del dólar con el peso, cosas de esas, para entender más o menos si México ha estado progresando o ha estado empeorando
desde la perspectiva económica general. Muy bien, y la idea es que pueda ser un PowerPoint, puede ser, o un de archivo de Word, o un Canva, como se te venga más cómodo. Muy bien, y entonces esas son las 3 actividades como tal. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, ansiedad, Héctor, en representación? Por mi parte, no, profe, porque yo tuve claro las actividades, ya con esto se me clarifican todas las actividades y pues de todos modos ya las envié, entonces, Se puede modificar una vez sí, yo hecho, sé. ¿eh? Ok, perfecto, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por estar en esta sesión. El día de mañana ya es una sesión mucho más corta y ya nada más es de resolución de alguna duda muy puntual. Muy bien, te agradezco y agradezco a todos los que nos hayan seguido hasta esta parte de la grabación. Que tengan un excelente día.